Hola, muy buenos días a todos. Pues como bien decía Roberto, este contexto que les platicamos ahora es mostrarles un poco cómo las afectaciones psicosociales o mentales están, si de por sí, ¿no?, estaban presentes antes, ahora se vuelven mucho más comunes, más frecuentes, más intensas. Y de manera institucional nosotros tenemos mecanismos como los que dispone la norma 035 para proteger a nuestros trabajadores, para ayudarlos en la medida de lo posible a que su condición mental, emocional esté protegida, al menos por lo que respecta a la organización. Entonces, hablando sobre eso, la norma 035, ¿cuál es su objetivo? Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero es la parte de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales y promover el entorno organizacional favorable. Ahora, de los temas que evalúa la norma, ¿cómo se relacionan o de qué nos sirve evaluarlos ahora con respecto al tema de la pandemia actual que vivimos? Y ahí, bueno, está la parte del ambiente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es claro, y seguramente muchos de ustedes lo saben, están ya los lineamientos técnicos en tema de seguridad sanitaria que ya compartió el gobierno federal, y evalúan muchos temas sobre la condición física, sobre que el trabajador tenga medidas de seguridad para evitar contagios, que cuente con los insumos para protegerse. Pero además de esos lineamientos, la misma norma tiene ciertos cuestionamientos que les podemos hacer a los trabajadores para saber qué tan protegidos se sienten en ese sentido, ¿no? Digamos, ahora tiene mucho más relevancia en nuestra experiencia, en las evaluaciones que hemos hecho, que han sido antes del COVID y durante el COVID, sí hemos visto que la tendencia es que antes de la parte de ambiente de trabajo solía salir baja, ¿no? El trabajador notaba que, bueno, la empresa, normalmente las empresas que están ya en este índole de implementar normas oficiales mexicanas ya cuentan con una base de institucionalización, entonces ya tienen esa parte resuelta. Pero durante el COVID sí se ha incrementado la percepción de que falta protegernos, ¿no? Y eso es una cuestión generalizada, ¿no? El tema de que incluso seguramente les ha pasado que cuando salen por algún tema que tengan que salir de casa se sienten más vulnerables que si lo hicieran antes, ¿no? En la parte de la categoría de factores propios de la actividad, aquí también es muy importante cómo nos ayuda la norma al evaluar sobre todo lo que es cargas de trabajo. Seguramente muchos de ustedes nos están viendo desde casa y la modalidad al principio fue tomada con toda la energía y el positivismo de que iba a ser muy bueno estar en casa, pero cuando este periodo se extiende, ya entonces no es tan productivo, incluso hasta puede ser negativo para la gente porque el estar confinado puede llegar a ser peligroso, ¿no? Si no se tiene una cierta estabilidad emocional. Entonces, la carga de trabajo puede ser que para algunas personas haya incrementado, por ejemplo, las empresas que por el tema de en qué sector se encuentran, hay empresas que ahorita están a tope de trabajo, tenemos muchos clientes, sobre todo en el sector primario, que están a full. Bueno, a ellos obviamente la carga de trabajo ha incrementado y necesitamos saber quiénes son esos puestos, en dónde está nuestra gente, para poder establecer una medida de apoyo, ¿no? No es que les vamos a quitar el trabajo, pero ya sabemos dónde están, entonces podemos implementar un mecanismo para descargar un poco esa carga, ¿no? Hacer una redistribución de cargas de trabajo. Si necesitamos, a lo mejor, nosotros decimos, la gente de servicio social, por ejemplo, son chicos muy inteligentes que están queriendo, ¿no?, aprender, y nosotros tenemos necesidades en las organizaciones donde los podemos enseñar. En la siguiente categoría, que son organización del tiempo de trabajo, aquí también muy importante, el tema de las jornadas de trabajo y la interferencia del trabajo en familia. En esta modalidad de home office ha cambiado mucho. Volvemos al ejemplo de que cuando empezó la modalidad home office, la percepción era de que vamos a estar en casa, todos tranquilos, pero cuando vemos, hemos entrevistado a muchas personas durante este periodo y es, no, pues es que ahora trabajo 10, 12 horas, ¿no? O sea, me siento desde la mañana y termino a las 9 de la noche y no tengo un momento donde parar. Y es porque al estar en casa, pues, digamos, todo está accesible y a lo mejor tienes a alguien que te ayude o a lo mejor no, entonces tienes que además designar tiempo de tu jornada para atender labores del hogar, que antes, estando físicamente fuera de casa, pues era claro dónde estaba la división, ahora no, ¿no?
Si tienes familia, el tiempo que te demandan tus hijos, tu pareja, si tienes mascotas, si, ¿me explico? O sea, sí son factores a los que no estábamos acostumbrados y que esta nueva realidad está haciendo que se afecte el tema de las jornadas y sobre todo la interferencia de trabajo y familia. En el tema de liderazgo y relaciones en el trabajo, sobre todo la parte de liderazgo es más relevante, porque en estas investigaciones que hemos hecho, sobre todo la percepción es que en algunos casos el liderazgo se ha visto, digamos, el no tener un contacto físicamente y frecuente, de pronto pues, se puede sentir que el líder ya no está tan presente, que a lo mejor el líder ya no nos hace caso. Y no es porque no nos haga caso, sino porque el líder tiene también otros temas importantes que atender, y al no estarnos viendo es más difícil tener ese seguimiento o esa interacción con nuestros colaboradores. Entonces es importante saber cuál es la percepción de nuestra gente en ese tema, por si hay alguna medida que podamos implementar en el corto plazo. Nos ha pasado, por ejemplo, uno de nuestros clientes nos decía, tuvimos una conferencia con nuestro manager, digamos una plática motivacional, y en la tarde nos enteramos que el manager ya no va más en la empresa, ¿no? Ya no trabaja en la organización. Entonces, este escenario de incertidumbre que le crea a los trabajadores es un poco más por el tema de que no somos claros y que la relación con nuestros líderes no son claras, de poderles compartir esa información que además les va a ayudar a ellos a minimizar el tema de riesgo de trabajo. El entorno organizacional, por ejemplo, aquí es muy importante el tema del sentido de pertenencia, ¿no? Nuevamente, al no estar físicamente reunidos, hay personas que les funciona esa modalidad de trabajo, pero por un periodo de tiempo. Hay personas que, por el contrario, necesitan esa asociación, ese crear grupo, que es muy importante para ellos para mantenerse arraigados a la organización. Entonces, hay que saber cómo están nuestros trabajadores en ese sentido para poder orientarlos. Probablemente ahorita no podamos hacer un evento de integración, no es viable, pero sí podríamos tener, por ejemplo, charlas donde podamos compartir con ellos tips para generar hábitos. Y es parte de nuestra organización, está preocupada por ti, colaborador. Entonces, tú eres importante para nosotros y queremos darte esta información, ¿no? También incluso con un cliente nos pasó, dimos una charla al personal y les gustó tanto que nos dijeron, quiero que esto se lo des a mi familia. Armamos grupos, pero ahora con las familias de los colaboradores, todo virtual, para que ellos conozcan este tema de cómo generar hábitos, cómo arrancar tu día, cómo llevar una jornada de trabajo desde casa, que son temas que propiamente al trabajador le ayudan a sentirse tranquilo y que además puedas llegar hasta su familia, es mucho más positivo, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver, ahí que está corriendo, algunos mitos y realidades que hay alrededor de la norma. Como ustedes sabrán, se ha generado mucha especulación al respecto. Antes estaba muy el tema asociado a que el trabajador podía sacar beneficio y no precisamente de la parte buena sobre esta norma, pero poco a poco se ha ido mostrando la realidad de lo que es. Pero bueno, aquí platicamos, por ejemplo, es un hecho de que los requerimientos que nos piden cumplir en la norma 035 nos van a ayudar a cumplir con los lineamientos técnicos en materia de seguridad sanitaria que determinó el gobierno federal en mayo pasado. De hecho, seguramente ustedes ya los tuvieron que haber revisado y ahí vienen puntos tal cual que te dicen, cuentas con lineamientos o mecanismos para identificar los factores de riesgo psicosociales. ¿Y cuáles son? Tú tienes tus guías de referencia, ¿no? Tú tienes una política de factores de riesgo, que son obligaciones de la norma 35 y que tú puedes enganchar a esos lineamientos y que se vuelve doblemente obligatorio tener implementada la norma, ¿no? La norma nos obliga a reducir jornadas laborales. Eso es mentira, incluso estando en home office, eso es mentira, ¿no? Simplemente hay que apegarnos a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Y la empresa debe aplicar exámenes médicos a los colaboradores, que lo requieran. ¿Y cómo sabes quiénes son? Aplicando la guía de referencia 1, que viene en la misma norma. Por otros temas, tal vez puede ser por el tema del COVID, que necesitan aplicar exámenes, checar la temperatura y dar un seguimiento, pero no en temas psicológicos, ¿no? Y el punto de abajo, que no lo alcanzo a leer, de un momentito.
insisto, es que desde aquí no lo alcanzo a ver, pero habla sobre el reconocimiento a los trabajadores. Eso es cierto, estamos obligados a hacer una evaluación de desempeño y a reconocer a nuestra gente por los resultados que están obteniendo. El cómo, eso es abierto. Nosotros podemos volvernos tan exigentes en esa evaluación de desempeño como querramos. La idea es que nosotros establezcamos un mecanismo de evaluación y demos sobre todo el tema del seguimiento, de dar una retroalimentación a nuestra gente y poder reconocer cuando hacen las cosas bien. En la siguiente lámina vamos a ver otros 4 mitos y realidades. El primero, ahí está. La empresa debe crear entornos saludables y productivos de trabajo, sí. Es una obligación desde que se salió promulgada la norma en octubre de 2018, pero ahora con el tema de los lineamientos se vuelve una responsabilidad mucho más grande, ¿no? El tema de que los trabajadores estén protegidos tanto físicamente como mentalmente en nuestra organización es una responsabilidad de nosotros como instituciones de trabajo, ¿no? Estamos seguros que la gente, conforme vaya regresando al trabajo, lo que decía Roberto al inicio, el tema de este estrés generalizado, donde ya todos tenemos miedo hasta de saludarnos. Tenemos que trabajar con nuestra gente para que en la medida de lo posible se sientan seguros estando en nuestras oficinas, ¿no? ¿Existe prórroga para el cumplimiento de la norma por el tema del COVID? No. De hecho, ya hubo una primera etapa que tuvimos que haber cumplido, que fue en octubre de 2019. Ahora, pues ya nos quedan pocos meses, porque en octubre de 2020 tendremos que tener el 100% de los requisitos o de los requerimientos ya soportados, ya con alguna evidencia de que lo estamos haciendo. Pero hasta ahora no se ha informado nada oficial de que haya alguna prórroga. Y la norma se hizo para que los trabajadores se estresen, eso es mentira. El estrés, como decía Roberto, eso existe incluso desde antes que trabajemos, ¿no? O sea, es parte desde nuestro entorno como seres humanos. Lo que sí estamos obligados a nosotros como organizaciones no ser detonadores de situaciones de estrés que puedan afectar la salud del trabajador. Cuando esto se vuelve frecuente, intenso y dura mucho tiempo, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de establecer alguna medida. Y por último, el tema de las multas, me parece que dice abajo, las multas. Si los trabajadores son los que van a obtener, ¿no? La recompensa de esa multa, eso es mentira. Quienes hacen el tema, y bueno, y además la multa, pues tenemos una serie de etapas para caer hasta ese punto, ¿no? Pero eso era parte de la información que se daba al inicio un poco para desvirtuar esta norma, que bueno, ahora sabemos que no es así, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Ustedes saben, en la norma 35 hubo 2 periodos, 2019 y ahora 2020. En 2019 tuvimos que haber cumplido con estas 5 etapas. Tener una política, diseñar una política que esté asociada a lo que nosotros realmente queremos establecer en nuestra empresa. Decía Roberto, si realmente queremos cambiar la cultura dentro de nuestra organización, ahí tienen que establecerse los compromisos y comunicarla a nuestro personal. La segunda es implementar medidas para prevenir esos factores de riesgo y que promuevan un entorno favorable de trabajo. Y eso es, seguramente muchos de ustedes ya tienen muchas prácticas que hacían en el pasado, pero que antes no las habíamos asociado a los factores psicosociales. Entonces, nuestra recomendación siempre es, vamos a analizar lo que ya haces, no empieces desde cero, revisa los programas de capacitación que ya tienes, los programas para promover el sentido de pertenencia, las descripciones de puesto, la evaluación de desempeño que probablemente ya tenías. Rescatemos toda esa información para que te sirva desde ahora para cumplir, ¿no? El tercer requisito, que es identificar y canalizar a los trabajadores que estuvieron expuestos a un evento traumático severo. ¿Eso cómo lo hacemos? Ustedes saben, con la guía de referencia 1, que además, por ejemplo, en Analytics, la ventaja es que lo puedes hacer en internet, o sea, lo puedes hacer desde tu celular. Ahorita que la gente no la tenemos físicamente con nosotros, lo podemos resolver de esa manera. Y una vez bueno, en el reporte, más adelante me parece que lo vamos a mostrar, pero una vez que sale en el reporte que el trabajador manifiesta tener alguna afectación, estamos obligados a canalizarlo con algún especialista médico en psicología clínica para que validen ese nivel de afectación, ya sea algún psicólogo que nosotros contratemos o ya sea que le demos espacio para que acuda al Seguro Social,
como ustedes lo prefieran. El cuarto punto es informar a los trabajadores sobre esas medidas que estamos haciendo. Aquí es un tip que nosotros les damos. En el momento que ustedes comuniquen la política de los factores de riesgo, nuestra recomendación es ahí compartan a los trabajadores lo que ya se está haciendo. Que ellos vean que esas estrategias de las cuales ya disfrutan también les ayudan para prevenir los factores de riesgo. La gente, cuando tú les das esa información, digamos, cuando tú eres claro con ellos, desde el punto de vista de que, bueno, como empresa tenemos organizaciones, pero también estamos haciendo todo esto para cuidarte a ti, trabajador, lo toman mejor. Y es un momento donde a nosotros, al menos en los proyectos que hemos llevado, nos ha funcionado muy bien que la gente lo tome con esa apertura. Y el quinto requisito es el tema de tener un buzón de quejas, sugerencias. De hecho, en Analytics tenemos un apartado donde puedes tener ese buzón, si no cuentan no físicamente. Pero eso sí o sí, para hoy ya lo deberíamos haber resuelto, ¿no? Entonces, si no, hay que ponerle las pilas porque ya no nos queda mucho tiempo. Y los requisitos para este 2020 son 4, pero digamos la parte más gruesa, dependiendo del tamaño de nuestra empresa, saben que por un lado tenemos que evaluar, aplicar la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3, dependiendo el tamaño de nuestra organización. Podemos aplicar el tema de que sea a través de la muestra para las empresas de más de 50 trabajadores. Nuestras recomendaciones, aplícalo a todos. Cuando dispones de un mecanismo automatizado para hacerlo es mucho más sencillo. Si tienes que aplicarlo a papel, seguramente va a ser más complejo porque además después tienes que calificar todo eso, ¿no? Pero si pueden ustedes apoyarse de alguna plataforma que les ayude a quitarse esa talacha, como le solemos llamar, de verdad que se van a ayudar mucho porque para nosotros lo más importante de la norma no es aplicar cuestionarios, es la información que te dan esos cuestionarios, que de ahí tú vas a poder crear planes y bueno, el programa que tal cual viene en un punto más adelante, ¿no? Otro tema es aplicar exámenes médicos o evaluaciones psicológicas para los trabajadores que por un lado salieron en la guía de referencia 1 identificados con algún evento traumático y también a los trabajadores que durante la guía 2 o 3 salgan con un muy alto nivel de riesgo, ¿no? El siguiente punto es llevar registros de todas estas evidencias. Hay que guardar todos esos cuestionarios. Si ustedes crearon un propio cuestionario, pues también mostrar toda la evidencia, el tema del soporte, de la confiabilidad del instrumento, tienen que tenerlo muy a la mano. Y si lo hacen con alguna plataforma como la que nosotros utilizamos, que es Analytics, también tener todos esos reportes les va a ayudar mucho. Y bueno, diseñar el programa de acción que como tal hay que dividirlo en estas 3 secciones, ¿no? Estrategias que son de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Estrategias organizacionales, estrategias por área o por grupo y estrategias a nivel individual, dependiendo las necesidades de nuestra gente, ¿no? Y por último, las obligaciones de los trabajadores. Es importante hacerles saber a nuestra gente en que están también ellos comprometiéndose. Y en el tema del contexto actual que vivimos con respecto al COVID, cobra importancia sobre todo 2 temas importantes. El tema de informar a la empresa si yo observo algún factor de riesgo, ¿no? En el tema físico, seguramente si ustedes tienen un área de seguridad de higiene, de HC, alguien de calidad, probablemente estén monitoreando eso. Pero en el tema de los factores psicosociales, normalmente la responsabilidad cae en RH. Entonces, los ojos de RH es la gente. Necesitamos que nuestra gente nos informe si ellos detectan que hay alguna situación que no sea la adecuada y que pueda estar generando factor de riesgo. Muy importante, ahora que estemos regresando con el tema de la nueva normalidad, si tenemos gente que sufrió a lo mejor o estuvo enfermo de COVID o algún familiar o algún fallecimiento cercano, es muy común el tema de que se creen cierta discriminación, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. En los lineamientos que les platicaba anteriormente, viene ahí que estamos obligados a monitorear ese tema y a tener un cuidado en específico, pero hay que ser muy cuidadosos con que nuestros trabajadores se sientan protegidos y no se sientan discriminados o atacados por haber padecido alguna enfermedad, ¿no? Y bueno, si tuvieron algún evento traumático severo,
Un ejemplo de eso puede ser si alguien falleció o dentro de su familia falleció alguien por tema de COVID o si lo padeció. En este momento sí podríamos catalogar a esa persona que tal vez es suficiente ese tema de la enfermedad para hacerle alguna validación a través de la norma para pues, saber cómo está ahora, ¿no? Si lo pudo resolver y hoy en día se encuentra bien de salud, pero emocionalmente cómo está la persona. ¿Se siente seguro para trabajar? Entonces nuestra recomendación sería en ese punto que apliquemos la guía de referencia 1. Y bueno, ahora sí, por último, hablarles de las multas. Como ustedes saben, al ser norma oficial mexicana, estamos obligados todas las empresas en México a cumplirla. Y bueno, hay muchos dichos sobre eso, pero en general las multas van desde 250 a 5,000 UMAS, estamos hablando entre 21,000 y 422,000 pesos más o menos. Ha habido rumores que hasta multas de 5 millones de pesos. En realidad tampoco nos consta el tema de si las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo ya están aplicando. En nuestra experiencia y con todas las empresas que hemos trabajado, propiamente que hayan ido a evaluar el tema de la norma 35, no nos hemos topado con ningún cliente. No quiere decir que no esté pasando, pero a ninguno de nuestros clientes les ha pasado. Lo que sí es que si a lo mejor han tenido algún accidente de trabajo o alguna persona falleció en las instalaciones, sí, pues ustedes saben, va a la Secretaría del Trabajo, te hace una inspección y aprovechan para ver el tema de la norma 35. Entonces, de que esto ya está aplicando, sí, de que tenemos que ponernos las pilas también, de que es una forma de ayudar a nuestra gente ahora que están o que estamos en esta nueva realidad. También, digamos, tenemos los mecanismos, simplemente hay que asociarlos para que la norma 35 nos sea un instrumento útil para ayudar a nuestra gente.